Bienvenidos, mis queridos amigos y hermanos, bienvenidos al mensaje de esta mañana en su gran alabanza, al programa Hawái para Cristo. Queremos esta mañana bendecir sus vidas a través de la palabra y esperamos en Dios que esta mañana Dios habla a nuestras vidas, a nuestros corazones y que podamos entender algo muy importante en nuestras vidas, es llevar nuestra vida cristiana correctamente, hacerle una evaluación, una auditoría de nosotros mismos para poder seguir adelante y obtener el triunfo y la victoria. Para todos mis hermanos que se conectan con nosotros y que son cristianos y buscan de Dios, y para los que no, este mensaje les va a ser de bendición. Así es que vamos a comenzar la palabra del Señor. Su palabra no cambia, su palabra siempre es la misma. El problema que tenemos es que muchas veces nosotros no escuchamos la palabra, y aunque la leamos y aunque asistamos, a veces no oímos, y no podemos oír porque algo interfiere en nuestras vidas para no dejarnos acercar a Dios y abrir nuestro corazón y entender lo que el Señor ha querido decir en nuestras vidas. Esta mañana voy a estar hablando acerca de la evaluación y la auditoría del cristiano. Este año muchas compañías cerrarán porque en su auditoría, en su registro que ellos están haciendo, en su evaluación de lo que ellos han hecho, resulta de que no han hecho negocio y que no tiene ningún sentido tener abiertas sus negocios porque ya no está dando. Ellos han evaluado, han hecho una auditoría y dicen no nos conviene el negocio. Si ustedes saben, algunos negocios han cerrado y negocios bastante grandes. Hubo un negocio que cerró a muchos otros negocios porque él abrió un lugar grandísimo, y este es un lugar que se llamaba de videos. Ustedes se acuerdan del nombre, puedo decir el nombre, no le doy publicidad porque ya no existe, Ghostbuster Video. ¿Ustedes se acuerdan? Cuando él llegó cerró muchas tienditas que había con videos. Hoy también él cerró porque ya no era negocio rentar videos. La vida del cristiano tiene que tener una evaluación en nosotros de acuerdo a la palabra del Señor, y la palabra del Señor evalúa nuestras vidas. El problema que tenemos, como vamos a estar viendo, es que no podemos escuchar, no podemos entender y muchas veces no podemos aceptar nuestra condición espiritual, y muchas veces ignoramos, porque nosotros así lo queremos, cuál es nuestra condición. Pero si somos sinceros esta mañana, Dios hablará a nuestras vidas y podremos confrontar nuestras vidas delante de la presencia de Dios, porque a nadie le interesa su vida personal, a nadie le interesa, pero a Dios sí le interesa, y tú le tienes que dar cuenta a Dios de tu vida, y por eso este mensaje tiene mucho sentido para con nosotros. Así es que vamos a comenzar. No veo mis notas aquí, ni veo el video. Ya salió. Gloria a Dios. Ahora sí ya salió. Ok. Lucas capítulo 3, versos 7 al 14. Nos habla acerca de la predicación de Juan el Bautista. Ningún predicador fue tan tremendo ni más grande que Juan el Bautista. Así lo dice el Señor. Su mensaje fue un mensaje directo al pueblo y nada agradable. Ese es uno de los problemas que tenemos, que a la gente le gusta que les soplen el oído, que le digan cosas bonitas, y todas esas cosas son agradables al oído. Pero Juan viene con un mensaje increíblemente fuerte, hermanos. Dice la palabra del Señor, y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: oh generación de víboras, ¿quién nos ha enseñado a huir de la ira venidera? Ya en sí este mensaje era un mensaje muy ofensivo para las gentes, que lo mismo podría ser para nosotros, porque cuando él hablaba esto, él les estaba hablando a los más santos, a los más que guardaban la ley, a los más consagrados en el templo, a los sacerdotes, a los escribas, a los fariseos que venían a su bautismo. Y Juan, con el discernimiento del Espíritu Santo,
se daba cuenta de lo que ellos eran delante de la presencia del Señor. Y cuando se los dice, hermanos, muchos se ofendieron. Generación de víboras. Se oye horrible, hermanos, porque dentro de la vida religiosa que ellos vivían, solo existía lo que se llama hipocresía. Cuando se dice eres un fariseo, quiere decir eres un hipócrita. Entonces eso ellos eran delante de Dios y lo expresaban, no quizá a los hombres, pero a los siervos de Dios como Juan, no podía pasar sin discernir ese gran problema que ellos tenían en sus vidas. Él les da el mensaje de salvación, Él les da lo que deben de hacer y les dice, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Su excusa de ellos sería, hermanos, nosotros somos consagrados. Alguien le dio esta mañana y decía que la salvación viene de los judíos, y es verdad, porque Jesús pues es un judío, amén, es verdad. Entonces, hermanos, cuando ellos tratan de cubrirse bajo una buena pared, podemos decir, Abraham, ¿quién era Abraham? El padre de la fe. ¿Quién era Abraham? El padre de la obediencia, el hombre que creyó a Dios, el hombre que ofreció su hijo a Dios, el hombre que dio todo a Dios. Ese era Abraham, y ese decían de ellos, ese es nuestro padre. Pero Juan el Bautista, que los conocía, ¿y qué han hecho? ¿De dónde han hecho fruto como los de Abraham? Y le dice, hacer frutos dignos de arrepentimiento. Hacer frutos. El fruto es lo que nos dará a nosotros la capacidad de poder seguir en nuestro negocio. No veo mis notas, ¿vio? Seguir en nuestro negocio será importante. ¿Cuál es nuestro negocio? Nuestra vida personal, nuestra vida que nosotros tenemos, nuestra responsabilidad. La visión de esta iglesia, hermano, está basada en la salvación de las almas y que estemos preparados para cuando el Señor venga, no tengamos que pedir disculpas. I'm sorry. No tengamos que ser avergonzados delante de Dios, sino el propósito es poder ser fiel al Señor en su palabra. Y cuando hablamos de la palabra del Señor, nosotros necesitamos entender que es Dios el que habla a nuestras vidas. Sigue diciendo, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto será cortado y echado en el fuego. Entonces, hermanos, se espera fruto de nosotros, se espera que nosotros fructifiquemos, se espera que nosotros se note que somos hijos de Dios. Que no tengamos que decir, yo soy hijo de Dios, como los fariseos decían, soy hijo de Abraham. ¿Cuál hijo de Abraham? Sí, no eran hijos de Abraham, se escudaban bajo una religión. Se escudaban bajo el servicio al templo, se escudaban a través de los sacrificios que hacían, a través de sus vestiduras que usaban. Se escudaban ahí y se escondían. Cuando el Señor los vio, dice, ustedes vienen vestidos de blanco, bien limpios, bien pulcros, pero son unos sepulcros blanqueados, porque por dentro estás lleno de huesos secos, de pudrición. Yo no sé cuántos de nosotros nos podemos examinar en nuestras vidas y dentro de nuestro cristianismo podemos expresarnos y decir, yo con la ayuda de Dios voy a hacer la voluntad del Señor. Saben que la mayoría de nosotros, los cristianos, estamos bien. Estamos bien. Ese mensaje que usted está dando, le queda bien a fulano y a sultano. Gracias a Dios que yo estoy bien. Y eso es uno de los errores en el cristianismo, cuando lleguen a la presencia del Señor, dice la palabra del Señor, que muchos llegarán, y mi corona, y mi premio, y mi galardón. Y el Señor dice, ¿cuál premio? ¿Cuál galardón? No os conozco, obradores de maldad. Imagínense, nunca se dieron cuenta que eran obradores de maldad. Por eso en el mensaje de Juan que da, dice, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Qué importante para nosotros es esto. Entonces, hermanos, Juan el Bautista les da
la sentencia de lo que va a pasar a sus vidas. Y dice, ya el hacha está puesta para cortar los árboles. Porque todo árbol que no lleva fruto será cortado y será echado al fuego. Esto es algo que nosotros debemos de entender en nuestras vidas. ¿Qué fruto estamos llevando delante de la presencia del Señor? Se termina el año y entramos al año con nuevas ideas, con nuevos propósitos, y decimos, este año, Señor, sí te voy a servir, este año sí voy a hacer tu voluntad, este año sí me voy a entregar a ti, porque dentro de nosotros sabemos las cosas que a nosotros nos dominan. Y eso, hermanos, eso sí que es muy terrible. Sigue diciendo la palabra del Señor. Cuando Juan les da el mensaje, me llamó mucho la atención la interrogante de las personas que le preguntaban diciendo, entonces, ¿qué haremos? ¿Usted se puede hacer esta pregunta? ¿Qué haremos? Estamos viviendo una vida desordenada delante de la presencia del Señor y digo, ay, ¿por dónde? Pues, ¿qué haré? Si yo oro, ayuno, diezmo, voy a la iglesia, canto coritos, pues, ¿qué más puedo hacer? Lo importante en nuestra vida es lo que nosotros traemos adentro. Y estas personas que Juan el Bautista les está predicando, no sabían qué hacer, hermanos. No entendían la maldad que ellos tenían en su corazón. Y Juan el Bautista, hermanos, les habla y les dice, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Y aquí está hablando a las personas que eran tacañas, que eran codas, que no les gustaba compartir con otros. Les está dando el mensaje, ¿para qué? Para que ellos lo hicieran. Entonces la palabra del Señor empieza a descubrir lo que ellos eran, y muchas veces la palabra de Dios, cuando descubre lo que nosotros traemos, lo que nosotros somos, a veces no queremos entender o nos hacemos de la vista obesa y decimos, pues eso es para qué, como dije al principio. Pero sigue diciéndoles Juan, hermanos, cuando la gente le está preguntando, ¿qué haremos? No sabes qué hacer. No conoces la palabra, porque la verdad de las cosas es que muchas personas no saben qué hacer porque no conocen la palabra. Pero nosotros conocemos la palabra, sabemos lo que es correcto, lo que a Dios conviene, lo que es agradable delante de Dios. Esas son las cosas que nosotros tenemos que hacer y que sea nuestra forma de vivir. Porque si no es nuestra forma de vivir, pues nosotros no podemos, hermanos, presentarnos delante de Dios un día cara a cara. Sigue diciendo, hermanos, y Él les dijo, no exijáis más de lo que de lo que está ordenado. Verso 11 dice, respondiendo Él les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Verso 12. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Una vez más, hermanos, esa pregunta, ¿qué haremos? Es reconocer que pues no sabían qué hacer realmente, ¿ok? Fíjense ustedes si les ha pasado esto. Pero estos publicanos, estos que recogían los impuestos, estaban robando al pueblo, estaban exigiendo merecer a la gente, y hermanos, le dicen a Juan, ¿qué haremos? Juan, hermanos, se dirige hacia ellos, hacia su problema. No les dijo, no, pues ustedes vayan a la iglesia, pues ellos iban al templo. No, pues ustedes denle a los pobres, pues ustedes pórtense bien. Pues ellos decían, nos portamos bien, dinos qué es lo que tenemos que hacer. Y les dice, no roben. Ustedes están robando. ¿De veras? No me había dado cuenta. ¿Y saben por qué creo que esto así era? Porque cuando Jesús llegó con un publicano que se llamaba Zaqueo, inmediatamente se dio cuenta que era un ladrón. Y así sucede cuando nosotros confrontamos nuestra vida, evaluamos nuestra vida delante de la presencia de Dios y entendemos que estamos mal. Zaqueo le dice, Señor, perdóname,
los he robado, pero ¿sabes qué? La mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado, lo vuelvo el 4 tanto. Él entendía cuál era su pecado, él entendía cuál era su situación, cosa que muchas veces nosotros no entendemos. Y por esta causa, hermanos, la gente será condenada y preguntarán: Señor, ¿qué pasó? ¿Por qué me dejaste? Entonces Juan el Bautista se encarga de abrirle los ojos, el entendimiento, para que ellos entiendan el mensaje de la palabra del Señor. Evaluar tu vida es preguntar: ¿qué estoy haciendo mal? No, ¿qué estoy haciendo bien? Cuando alguien hace una evaluación de su compañía, es que ¿por qué no nos está saliendo el negocio bien? No está diciendo, no la va a hacer si está saliendo bien el negocio, no va a cerrar si todo está bien. Es como decirle a Amazon: cierra tu compañía porque estás perdiendo. ¿Qué estás perdiendo? Ni le interesa hacer una evaluación. Si le mandan sus cosas, no sirve, usted la regresa, ellos la agarran, la tiran y viene más. No necesitan evaluación, lo están haciendo bien, aparentemente. Pues nuestra vida tiene que ser, hermanos, una vida que nosotros tengamos el tiempo para evaluarnos. Yo creo que ese es el año de la evaluación, de la auditoría. La evaluación y la auditoría son esencialmente, hermanos, los dos lados que contienen la misma moneda, la misma preocupación. Sin embargo, tienen unas diferentes énfasis. Las funciones de auditoría normalmente comprenden el monoterismo externo por separado de una organización o sistema, lo de afuera, no lo de adentro. Y nosotros muchas veces no entendemos lo de afuera. Por eso es que actuamos mal, por eso es que hablamos mal, por eso es que hacemos cosas que no son correctas. La evaluación, si bien es utilizada como una herramienta de auditoría, no está restringida a un escrutinio externo o por separado, y puede ser utilizada por los administradores o usuarios para medir el éxito de sus propios sistemas y mejorar su rendimiento. Eso es hablando, hermanos, técnicamente. Esto es hablando cómo se hacen las auditorías en el mundo. Pero como yo estoy hablando a la iglesia, yo les estoy diciendo: necesitamos tener una auditoría, tenemos que hacer una evaluación de nuestro cristianismo, porque estamos ya listos, ya estamos cerca de que el Señor va a venir, hermanos. Ya estamos cerca de que nosotros vamos a ser responsables delante de Dios de nuestros actos y cómo nos vamos a presentar. ¿Ignorando? Decían los ladrones: Juan, nosotros ¿qué podemos hacer si no estamos correctos? Dice: no roben, no roben. Y luego los soldados le dicen, y él les dijo: no exijan más de lo que está ordenado a los publicanos. Pero a los soldados les dice, hermanos, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? No saben qué hacer los soldados. Eran abusivos, eran corruptos, eran malvados, eran ladrones, exigían dinero, metían al ejército a la cárcel sin causa. Eran los soldados. Y Juan les dice: no hagáis extorsión, no roben a nadie, no calumnien a nadie para meterlo a la cárcel solamente porque se les antoja y les cae mal, es un mal vecino. No hagan eso. Y sobre todo, estén contentos con vuestro salario. Hermanos, son cosas prácticas que nosotros podemos entender, pero los soldados no entendían, los publicanos no entendían, los fariseos no entendían. Y no sé si tú no estás entendiendo cuál es tu condición espiritual y no has hecho una evaluación de tu vida y piensas: gloria a Dios, estoy bien delante de Dios. Qué peligroso, hermanos. ¡Qué peligroso! La gente más consagrada, los más santos, los que guardaban la ley y que hacían según ellos la voluntad de Dios, eran los hipócritas, fariseos y los saduceos. Y estos no han dejado de existir en las congregaciones. Pero es importante que nosotros entendamos, hermanos,
que el evaluar nuestras vidas nos dará lugar para examinar lo interior, lo exterior y saber si estamos en el camino correcto y saber si el negocio con Dios está bien. Evaluar nuestra vida es tomar decisiones correctas, hermanos. Y las decisiones correctas son importantes para nuestras vidas. La historia de Naamán, el sirio, que nos habla el libro de Reyes, el capítulo 5 nos habla de un sirio que tenía lepra. Era un soldado valiente y una muchacha le dijo: ve a Israel, ahí hay profeta que puede orar por ti y ser sano. Y cuando llegó, hermanos, a ver al profeta, pensaba que el profeta iba a salir y le iba a tender la alfombra porque era un general muy famoso, muy rico. Pero Eliseo, conociendo el sentir de aquel soldado, el orgullo, la altivez, la vanidad y todo lo malo que tenía, le dice: ve y báñate y lávate. Ah, caray, ¿de eso? ¿Qué me estás viendo? Ve y lávate en el río Jordán 7 veces. Y será sano. 7 veces, 7 días. No 7 sumergida, 7 días. Y dices: está loco, pues que yo no me baño o qué. Y hermano, ya se regresaba triste, pero alguien le dijo: pues tú eres un hombre valiente. Si el profeta te dijera: ve y destruye esta ciudad, tú irías porque eres valiente. ¿Cuánto más que te diga: métete al río 7 veces? Y muchas veces nosotros nos preocupamos pensando que nosotros tenemos que hacer grandes profetas de Dios, grandes campañas evangélicas, grandes cosas. No, hermanos. Lo simple, lo sencillo, lo que a Dios le agrada, lo que conviene, lo que es agradable a Dios, eso es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermanos, dice que el sirio se fue muy enojado se fue. Y volviendo al varón de Dios, él y su compañera se puso delante y le dijo: ahora conozco que Jehová es Dios. Cuando fue sanado, le fue a decir a Eliseo: conozco que Jehová es Dios. Y luego le dice: ¿qué es lo que quieres que te den? Aquí tengo dinero, dime qué es lo que quieres. Y Eliseo dice: no quiero nada de ti. Pero miren, hermanos, una mala decisión de un hombre, de un siervo. Gehazi era el siervo de Eliseo. Eliseo fue el siervo de Elías. A Elías Dios lo había escogido y había dicho: ve y unge a Elías, a Eliseo. Le dijo a Elías: unge a Eliseo porque él será el siguiente profeta. Y Eliseo era su siervo. Gehazi era el siervo también de Eliseo, pero no tenía la santidad, las características de un profeta. Y cuando nosotros no hacemos decisiones correctas en nuestra vida, siempre cometemos errores y nos va mal. Hasta para casarse hay que hacer buenas decisiones, amén. Las cosas que nosotros hacemos para ganar un trabajo hay que hacer buenas decisiones. Para estudiar hay que hacer buenas decisiones. Para hacer las cosas materiales hay que estar bien, tener buenas decisiones para que tengamos buen éxito. Dice que Gehazi fue y como yo, que el profeta, no quiso agarrar nada, él dice: el profeta hizo sentir mal al sirio, yo le voy a ir a pedir que me dé algo. Y fue, hermanos, a escondidas de Eliseo. Y cuando llegó, hermano, cuando llegó a su casa, dice: y así que llegó a un lugar secreto, él tomó de mano de ellos y los guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor. Y Eliseo le dijo: ¿de dónde vienes, Gehazi? Y él le dijo: tu siervo no ha ido a ninguna parte. Así es como nosotros queremos engañar a Dios cuando nos presentamos de Él y no confesamos nuestros pecados delante de Dios. Sin confesión no hay perdón de pecado. Jamás Dios te perdonará a nadie si no se arrepiente. Entonces, algo que nosotros tenemos que entender es el arrepentimiento en nuestras vidas. Algo que nosotros tenemos que saber es que solamente los arrepentidos. Entender que Gehazi era el siervo de Eliseo, pero no era siervo de Dios. Y muchas veces hay siervos, hay gente que se ha convertido, pero no son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque es su forma de vivir. Ahora póngase a pensar, hermanos, ¿en qué cabeza cabe? Yo no sé cómo somos los seres humanos. Nosotros nos presentamos delante del Señor
Y decimos, Señor, tú sabes que yo soy bueno, santo, agradable delante de tus ojos, gloria a Dios, pero no es pornografía, pero eso no es muy importante, gloria a tu nombre, aleluya, amén. Y así creemos nosotros que engañamos a Dios. Imagínense a Gacy, hermano, ¿a quién se le ocurre? Eliseo era un profeta de Dios. Eliseo sabía en dónde se escondían los sirios. Eliseo sabía cuándo se iban a hacer las guerras. Eliseo sabía muchas cosas. Y a este siervo, conociendo a su Señor, que era profeta, se le ocurre llegar y poner su cara. Tu siervo no ha ido a ningún lado. Son las decisiones incorrectas que nosotros, hermanos, muchas veces hacemos y que no nos damos cuenta en nuestro cristianismo y nos acercamos cada día delante de Dios y permanecemos en nuestras maldades, en nuestros pecados y no entendemos que Dios lo sabe todo, que Él conoce la verdad. Pero nosotros, como Gacy, creemos que Él no sabe lo que está pasando. El profeta le dice, ¿no estaba también mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿No Dios me había dado la revelación? ¿No estaba mi corazón ahí? Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Es tiempo de que nos enriquezcamos. Hermanos, para mi gusto, para mi saber, yo sé que me queda poco tiempo de vida. Es tiempo que me haga riqueza, es tiempo que ande esforzándome por hacerme rico y matándome por el trabajo y hacer dinero. ¿Para qué? No es tiempo de eso, es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de humillarse delante de Dios, es tiempo de reconocer, de evaluar nuestras vidas delante de Dios, cómo estamos caminando delante de Dios. Y recuerde, es delante de Dios de que usted se va a presentar. No, ni siquiera del profeta, es delante de Dios. La gente no quiere ir donde se predican mensajes así porque no, ya están hablando de mí, ya no vuelvo. Y siempre la gente, hermanos, se molesta porque esta clase de mensaje, no, la gente no quiere oír. Ellos quieren decir que eres bendecido, que Dios te va a bendecir, que tú vas a tener riqueza y que si ofrendas te va a dar Dios una casa y puras lisocas, hermanos. Eso es lo que se predica y nosotros no podemos admitir eso. No, porque la palabra del Señor no lo admite. La evaluación a conciencia nos ayudará a reflexionar en nuestras vidas, a pensar qué es lo que nosotros necesitamos hacer. Pablo les dice a los corintios, porque aunque fue crucificado en debilidad, Jesús vive por el poder de Dios. También nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. Reconociendo nuestra debilidad, reconociendo nuestras faltas, reconociendo lo que somos delante de Dios, podemos nosotros estar seguros de que Dios está con nosotros. Y les dice a los de Corintio, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Hermanos, ¿por qué les dice esto? ¿Por qué les habla así? Porque muchas veces, hermanos, ellos hacían cosas desordenadas, iban a los ídolos, comían carne ofrecida a los ídolos, vivían en fornicación, en adulterio, había lujurias, había pecado entre ellos y tranquilos. Pablo dice, examínense si están en obediencia, si están en fidelidad, si están obedeciendo su palabra, si están amando a Dios, examínense. ¿O no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros a menos que esté reprobados? Tenemos que estar conscientes que Jesús está en nosotros. Cuando no estamos conscientes de que Jesús está en nosotros, hacemos cosas que no son correctas, simple y sencillamente porque Jesús no está en nuestras vidas. Y muchas veces, aunque esté en sus vidas, la desobediencia ciega al individuo y no se da cuenta la fatalidad, la maldad que hay en su vida.
Y no se da cuenta, aunque dañó a una persona y dañó a otra y habló mal de uno y habló mal de otro y la trae contra todo, no se da cuenta del daño que está haciendo en los lugares que habita, en su trabajo, en su casa, aún en la iglesia. No se da cuenta, hermanos. La gente no se da cuenta de su pecado. Le preguntaban a Juan, los ladrones, ¿qué haremos? Pues nos roben. Y a los soldados, ¿qué haremos? Pues no sean abusivos, conténtense con su salario, no roben a la gente. Les decía, hermanos, y cuando Dios está hablando de estas vidas, a veces nos enojamos, el pastor está hablando de mí. No, hermanos. Alguien dice en un dicho, la verdad no peca, pero incomoda. Y hermanos, la verdad de la palabra del Señor es una bendición para nuestras vidas. Así es que la evaluación a conciencia nos ayudará a reflexionar para identificar que hemos hecho bien o mal delante de Dios. Una evaluación, y por eso este mensaje Dios me lo dio, para que nosotros evaluemos en este año nuestras vidas, porque si el Señor viene, va a decir, ¿por qué no les dijiste que evaluaran su vida? ¿Por qué no les dijiste que reflexionaran? ¿Por qué no les dijiste que hicieran una auditoría de su vida? Como Juan les predicó. Y por eso este mensaje. Así es que la evaluación nos ayuda a saber si hemos hecho bien o mal. ¿Qué no hemos hecho? Tenemos que saber qué no hemos hecho y por qué no lo hemos hecho. Si usted se da cuenta, ¿qué no hemos hecho y por qué no lo hemos hecho? Para que lo que hemos hecho, que tengamos que dejar, que tengamos que fortalecer, que tengamos que preocuparnos de los demás. Necesitamos hacer. ¿Qué no has hecho? ¿No te has reconciliado con tu hermano? ¿No te has reconciliado con la persona que ofendiste? ¿No has hecho la voluntad del Señor? ¿No has ido a pedir perdón? ¿Qué es lo que no hemos hecho? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es ir, es hacerlo, porque así agradaremos a nuestro Dios. Cuando vivimos desobedeciendo las normas cristianas, tenemos que preguntarnos, ¿soy verdadero cristiano o estoy solamente fingiendo? ¿O soy un falso cristiano? Si nosotros lo pudiéramos examinar a nosotros mismos y si evaluarnos a nosotros mismos y respondernos a nosotros mismos, la iglesia caminaría, hermanos, a la gloria de Dios, al reino de Dios. Porque hay una iglesia que es consciente de su situación, porque hay un pueblo que está consciente de su vida y que sabe perfectamente dónde está parado. Por eso es que mucha gente viene del mundo y cuando viene aquí a la iglesia sabe que las cosas son derechas, y muchos que han venido sin casarse, quieren arreglar su vida delante de Dios, porque saben que están mal y quieren caminar rectamente delante del Señor. Y qué bueno, ¿no, hermanos? No los vamos a echar. No, los afultas y fornicar fuera de la iglesia, no los queremos. No, hermano. Si la iglesia es el hospital, es el lugar donde vamos a aprender, vamos a hacer, hermano. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos para que vivamos correctamente delante del Señor. Pregúntese, ¿soy un verdadero cristiano o solo soy falso? ¿He nacido de nuevo o estoy sencillamente fingiendo serlo? Aquellos de nosotros que somos cristianos deberíamos hacernos ocasionalmente esta pregunta, y es una buena idea que usted se examine a sí mismo, especialmente si hay algo mal o algún mal comportamiento en su vida. Un día encontré una persona viendo pornografía. ¿Qué estás haciendo? Eso no agrada a Dios. No pudo entender, no pudo recurrir al Señor y se fue, hermanos, de ese lugar. Porque no pudo aceptar y no podía dejar, él mismo dijo, no puedo dejar esto. Entendió que estaba mal. Pero hermanos, ¿cuántos están así? Y están en la iglesia. Porque no han evaluado su vida, porque no saben qué es malo delante de Dios, porque están presos, ciegos y no saben que están haciendo mal delante de Dios y que eso los va a llevar a la condenación eterna. Pero una evaluación nos ayudará a entender qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal.
El negocio fracasará si no evaluamos que no estamos vendiendo, que no estamos haciendo negocio, hablando físicamente, hablando como el mundo habla. Pero en la auditoría cristiana es importante que nosotros, hermanos, reconozcamos esto en nuestra vida, para que no seamos condenados con el mundo. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos si estamos en la obediencia, si estamos en la fidelidad, porque fe de la palabra emuná quiere decir fidelidad, obediencia. ¿A qué? A la palabra de Dios. ¿A Cristo? Sí, a Cristo. Cristo es la palabra. ¿A Cristo? Sí, a Cristo. Y dice, ¿o no conocéis vosotros mismos que Jesucristo está por vosotros a menos que estéis reprobados? Cuando alguien está reprobado, ya no hay ningún problema, ya no habrá ninguna oportunidad para que se vuelva a Dios. Pero mientras estamos con vida, dice el proverbista, más vale perro vivo que león muerto. Porque el perro, aunque esté por ahí tirado, todavía tiene vida. Y hermanos, nosotros necesitamos ese examen. Algunos hicieron muy mala evaluación de sus vidas, perdón. Mi tartamudez a veces se vuelve a presentar. Yo fui tartamudo de niño y todavía soy, amén. Pero la mala evaluación, hermanos, la mala evaluación es lo que en estos momentos tiene al mundo encerrado en religiones. La gente no puede evaluar, fíjese usted, que la religión que está proclamando le ha ayudado para un mejor vivir de su vida. Que la religión que está proclamando son sinceros, ayudan al pobre, tienen una vida limpia delante de Dios, no hablan mentiras, no dicen necedades, no dicen groserías. La religión que están llevando los ha hecho sentir el amor por el prójimo y los ha hecho sentir la presencia de Dios y están caminando de acuerdo a la palabra del Señor. Esa es la religión que yo estoy predicando. Pero el problema que tenemos, hermanos, es que hay una mala evaluación en las personas que están viviendo una religiosidad, pero increíblemente celosos de la religión. Hay un señor que venía a adoctrinarme para hacerme un convicto de su religión. Y me estaba enseñando la Biblia, y con la Biblia me hablaba de Dios, y me decía de Dios, que Dios así, que Jehová acá, y que Jehová para allá, y esto y lo otro. Y su vida no era correcta delante de Dios. Y un día le pregunté, quiero que me digas una cosa, de tu Dios que tú sirves, ¿tu Dios salva? No, pues no. ¿Sana? No, pues tampoco. ¿Derrama de su Espíritu Santo en tu vida? No, menos, dice. ¿Él viene pronto por su pueblo? No, él no va a venir, él ya vino. ¿Me estás diciendo que el Jehová de la Biblia no es el Jehová que tú predicas? ¿Saben qué me contestó? Nada. Pero por lo menos ahora está consciente que está adorando a un Dios que no existe. ¿Saben qué, hermanos? Curiosamente, en la Cábala hay un Dios que ellos adoran y lo relacionan a Jehová de los ejércitos. ¿Qué Jehová de los ejércitos? De nada. Es un demonio que está ahí, hermanos, y que esa gente adora a Dios en ese demonio. Y están seguros, su vida no es correcta delante de Dios, no llevan el fruto del Espíritu Santo, pero ellos están proclamando una religión que no tiene nada que ver con Dios. Eso es una mala evaluación para mí. Se dicen que son los únicos que están correctos en la doctrina de Cristo. ¿Será verdad eso, hermanos? A la palabra del Señor. Jesús tenía la correcta evaluación de las sectas de aquellos tiempos y por eso el Señor le dice, eran unos hipócritas. Y dice la palabra del Señor en Juan, capítulo 1, dice que cuando Juan el Bautista, hermanos, les predicaba el arrepentimiento, que se volvieran a Dios. Dice, de repente viene Jesús después de que Juan fue puesto en la cárcel, predicando el Evangelio y diciéndoles, el tiempo se ha cumplido, arrepentíos y creer al Evangelio. Y el mismo mensaje de Juan es el mismo mensaje que Jesús les está enseñando.
Cuando los fariseos le presentaron que su padre era Abraham, el Señor les dice: vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús les dice: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amarías, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? La evaluación clara que los religiosos no lo pudieron entender. El Señor les decía: ¿por qué no pueden entender mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Y saben ustedes que ese es uno de los problemas del ser humano, no poder entender la palabra de Dios. Y muchas veces no la entendemos porque no queremos dejar de hacer lo malo que estamos haciendo. Muchas veces no la entendemos, no la escuchamos, porque aunque venimos a la iglesia, estamos en la iglesia, no la podemos escuchar porque algo perturba el mensaje y no deja que escuchemos el mensaje de Dios, o por lo menos correctamente en nuestras vidas. No nos conmueve nada, no nos conmueve la palabra, el Espíritu Santo no hace nada en nosotros, porque los estamos rechazando y queremos decir: Espíritu Santo, espérate, todavía tengo que hacer algunas cositas por ahí. Y lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado andamos haciendo cosas malas, y el domingo nos quebrantamos y podemos venir al Señor. No podemos nosotros engañar a Dios. ¿Por qué no entienden mi lenguaje? ¿Por qué no escuchan mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y él es padre de mentira. ¿Por qué no podéis entender el lenguaje de Dios? Fíjense ustedes, hermanos, vuelvo a repetirle: los cultos religiosos se mueven a través de la manipulación y de la hipocresía, no de la obediencia a Dios. Hay cultos religiosos muy famosos que existen en el mundo, hermanos, y que la gente muchas veces está metido ahí, no entienden, no comprenden, no oyen, porque sus oídos están tapados y sus sentimientos están cegados por el enemigo. Para comprender el lenguaje de Jesús el carpintero, hermanos, no se necesitaba grandes estudios bíblicos, ni ser un reconocido o sabio famoso de la época, ni frecuentar muchos templos. Solo se necesitaba una capacidad que solo Dios le da. Y él mismo respondió: es porque no podéis escuchar mis palabras. Si andamos caminando mal delante de Dios, es porque no podéis escuchar la palabra de Dios. Y no la podéis escuchar porque vuestra condición material les perturba para no hacer la voluntad del Señor. Dijimos, hermanos, que evaluación es la capacidad, es poder de oír. Lo que hace la diferencia es oír. No es la capacidad intelectual, no son las tradiciones, no es la religión, no es la cultura, sino es la capacidad de oír. ¿Cuántos están escuchando? ¿Cuántos están escuchando? Ya se oyó mejor. Quiere decir que sí están escuchando. ¿Hay alguien que puede entender un lenguaje sin oír? Sinceramente, para poder entender hay que primero tener la capacidad de oír. Sin ella es imposible entender. Esta semana que pasó, yo encontré en la Biblia algo que había pasado muchas veces ahí. Y entendí algo que no había entendido. Y miré. Yo digo: wow, qué equivocado estaba. Pero ahora entiendo, ahora puedo oír que Dios está hablando en mi vida. ¿Cómo podrán los hombres entender el lenguaje de Jesús si no tienen la capacidad para oír? ¿Cuántos se han dormido muchas veces en la iglesia? A Pablo se le durmió uno y se cayó. A mí no se me ha dormido uno, a mí se me han dormido varios. Gracias a Dios que no estamos muy altos, amén. Solo me dicen que sí, gloria a Dios, y que sí. Ah, caray, ¿qué de acuerdo está la palabra? No, estaba durmiendo y se le caía la cabeza. Oír es muy importante. Por eso dice la palabra que la fe, la obediencia
la fidelidad, la certeza, el amor, viene por oír la palabra de Dios, que nos traza el panorama del bien, de la felicidad que solo Dios nos puede dar. ¿No le da un aplauso al Señor? Yo sí se lo doy. Hay un discípulo que se decepcionó porque su evaluación no era correcta. Ojalá Dios quiera que no haya discípulos que estén mal evaluados, porque eso será muy triste para su vida. Aún andando en las cosas de Dios, aún caminando en la iglesia, aún siendo fiel en todas las cosas, como los fariseos, que se gloriaban en su fidelidad a Dios. Señor, yo no soy como este pecador, yo doy diezmo de todo lo que poseo, ayuno 2 veces por semana, yo traigo mi diezmo, traigo mi primicia. Señor, yo no soy como este. Mala evaluación. Y la historia nos habla del caso de Pedro. Pedro, hermanos, había seguido al Señor. Cuando el Señor les habla la palabra y Él les exhorta, muchos de ellos no andaban ya con Él. Después de todo habían dejado muchos para seguirle. Confiaban en Él suficiente como para dejar atrás su empleo y su entorno. Los discípulos, hermanos, dejaron todo para seguir a Jesús. Oyeron el llamado, habían visto sus milagros, creían en sus enseñanzas. Le pidieron que les enseñara a orar, lo vieron predicar, lo vieron sanar, lo vieron resucitar muertos. Pero Jesús tenía razón cuando Él les decía que eran hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Y dice la palabra del Señor que Pedro vio que venía Jesús sobre el mar y rápidamente hizo una evaluación de su vida y dijo: yo puedo caminar sobre las aguas. Y cuando viene Jesús, que ellos se espantaron, le dice: no tengan miedo, soy yo. Y cuando dice: eres Jesús, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y caminó sobre las aguas, hermanos. Dice la palabra del Señor y le dijo: ven. Descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Su evaluación parecía correcta, su forma de vivir era correcto, lo que él mostraba delante de Dios parecía correcto, su obediencia no. Su obediencia no. Faltaba algo que Pedro tenía en su corazón y que lo tenía tan arraigado como muchos de nosotros. Tenemos cosas tan arraigadas que no podemos dejarlas, no nos damos cuenta y muchas veces no queremos porque las creemos de nosotros mismos. El Señor le dice: desciendes, y él caminó sobre las aguas. Era de noche, los discípulos navegaban en el mar, en un bote sacudido por las olas. Y cuando el Señor se les presenta, Pedro le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, desciende. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir con Jesús. Dice el verso 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzó a hundirse y dio voces diciendo: Señor, Señor, sálvame. Y el Señor: ¿qué pasó, Pedro? Pues no que muy santo, no que muy bueno, no que muy obediente. Y el Señor le tiene que decir, en el momento Jesús extiende la mano, como lo ha hecho muchas veces con nosotros, y le asió y le agarró y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y saben que nosotros muchas veces dudamos de Dios, y dudamos en el sentido de que argumentamos: realmente Dios no quiso decir esto. Y nos escudamos en nuestros gustos, decimos: no, a Dios no le importa eso, ¿qué le va a importar eso? No, hermanos, a Dios no lo podemos engañar. Hoy Dios nos está examinando nuestro caminar
¿Estaremos nosotros caminando? ¿Nos animaremos a caminar sobre las aguas? Hoy Dios nos está examinando a caminar sobre las aguas, en obediencia, creyendo en la palabra de Jesús. Jorge, Manuel, Mario, Pedro, desciendan, caminen sobre las aguas. Es la voluntad de Dios y no en lo que tus ojos ven, porque Dios ve más allá de lo que tú puedes ver. Caminemos en la fe, desafiemos, hermanos, el mal, desafiemos el miedo. Y volvámonos a la obediencia, que será lo único que nos librará de la ira venidera. Pedro tenía que entender que tenía un concepto equivocado de su fe en Jesús, como muchas veces lo tenemos con nosotros. La fe en Jesús es nuestra obediencia, nuestra fidelidad, nuestra certeza, nuestro amor, que nosotros mostremos a Jesús. Y así le pasó una, otra vez, hace el mismo problema. Jesús iba a ser crucificado y le dijo: vosotros vas a ser escandalizados esta noche. Entonces Jesús les dijo a todos: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después de que haya resucitado, iré de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: todos se escandalizarán de ti, yo nunca me escandalizaré. Y hermanos, cuando no hemos hecho una evaluación correcta de nuestras vidas, nos atrevemos a decir cosas que no vamos a cumplir. Déjeme decirle esta mañana, esta palabra que es para usted y que usted hará una evaluación en su vida, será determinante para que su vida camine rectamente de Dios o su negocio quiebre. Su negocio quiebre. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestra vida? Pedro le dice a Jesús que sí, Señor, estoy listo para ir a la muerte. Jesús le contesta: todavía no, Pedro, pero llegará el día en que realmente lo estés, y ese día irás gustoso en mi presencia. Pero todavía no, Pedro. Nos falta mucho. Años después, Pablo lo vuelve a encontrar a Pedro, y Pedro sigue en la misma, hermanos. Con su hipocresía se presenta ante los gentiles, pero cuando llegan los judíos, con su hipocresía se hace judío. Y Pablo le dice: ¿qué estás haciendo, hipócrita? Estás mostrando una cara aquí, estás mostrando otra cara allá. ¿Qué te pasa, Pedro? Y una vez más, Pedro se da cuenta que su evaluación no ha sido correcta. ¿Saben cuándo él se evaluó? Cuando Dios le habló. Si ustedes leen el libro de Pedro, el primero y el segundo epístola del apóstol Pedro, usted puede entender el sentimiento de aquel siervo de Dios. Dice que cuando venga el pastor de los pastores, nos dará la recompensa a nosotros. Yo, Pedro, anciano entre vosotros, ya no dijo el que camina sobre las aguas, ya no dijo el poderoso, no, yo, siervo de Dios, anciano entre vosotros, he recibido la palabra de Dios. Les doy la palabra de Dios. Esto es increíble, hermanos, pero cuando Pedro va a ser crucificado, por si las dudas, dice: todavía no he evaluado mi vida, no quiero morir como mi maestro. Crucifíquenme de cabeza hacia abajo para que se me quite, y si hay algo, que ahí se quede. Y murió por la causa de Cristo. Aleluya. Evaluación es la capacidad de oír a Dios. Ese es algo que nosotros debemos de entender. Usted viene a la iglesia, oye el mensaje, los hermanos predican muy bonito y dan el mensaje, y esto lo hacemos para que nuestra vida se vaya alineando, evaluando. Lo que está mal, pues hay que quitarlo porque hay que seguir el negocio.
Hay que seguir la vida espiritual y no es negocio, pero es una forma de vivir. Hay que vivir bien delante de Dios, por estar seguros delante de Dios, poder hablar, poder expresar, poder orar. Imagínense, hermanos, en la iglesia. Alguien se endemonia y están esperando que el pastor lo libere porque todos tienen miedo. Pues, ¿qué pasó con ustedes? ¿Verdad que aquí no es así? Toman la autoridad, han vivido una vida correcta de Dios, los demonios se sujetarán en el nombre de Jesús de Nazaret. Y si no, los mismos demonios le dirán, ¿y tú quién eres? Como le dijeron a los hijos de aquel judío, se me fue su nombre. ¿Ustedes quiénes son? Conozco a Pablo y sé quién es Jesús, pero ustedes no son nada. Y bailaron sobre ellos. Mala evaluación, hermanos. Tenemos que entender esto en el nombre del Señor, que nosotros nos podamos presentar delante de Dios. ¿Qué necesidad hay? Yo voy en el nombre de Jesús. ¿Quién se endemonió? Yo reprendo en el nombre de Jesús de Nazaret, porque el poder de Dios está en mi vida y yo lo voy a hacer con la ayuda de Dios, porque Dios es el que hace las cosas. Pero cuando no tenemos la capacidad de oír, viviremos un cristianismo mediocre, un cristianismo de sube y baja, un cristianismo religioso, un cristianismo fanático o legalista, y todas estas cosas se miró en la vida de Saúl porque no tenía la capacidad de oír la voz de Dios. El profeta Samuel le mandó una misión y le dice, ¿por qué no obedeciste sus órdenes? Y eso es bien peligroso, hermanos. Este mensaje es bien peligroso para usted, créamelo. Muy peligroso. ¿Por qué no obedeciste la palabra? ¿Por qué no tuviste la capacidad de escuchar la voz de Dios? Y le dice, ¿por qué te quedaste con lo mejor del ganado de los amalecitas cuando Jehová te dijo que los destruyeses y los matases? ¿Por qué? Porque no tenían la capacidad de oír. Saúl respondió con una hipocresía y con una decepción. Le dice, yo estoy seguro de haber obedecido a Dios lo que me ordenó hacer. Lo hice. Acabé con todos los amalecitas. Al único que dejé con vida fue al rey Amalek. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste, Saúl? Le dice. Estás desobedeciendo a Dios. Él te dijo que mataras a Amalek, que no perdonaras a nada de Amalek. Estás trayendo la maldición al pueblo. Él todavía se justifica y dice, no, los soldados por su parte trajeron los mejores animales de los amalecitas para sacrificarles en honor de nuestro Dios. O sea que los medios justifican la causa. O sea que Dios dice así, pero esto va a ser mejor que lo que Dios dice, porque le vamos a sacrificar animales a Dios. ¿Está Dios tan interesado en nuestras ofrendas? ¿Está Dios tan interesado, hermanos, en nuestras obras? ¿Está Dios tan interesado en nuestros días? ¿Está Dios tan interesado en lo que hacemos? ¿Que hacemos mal? No. Él está interesado en que lo oigas. Y lo que oyes lo puedas poner por obra. Pero Samuel le dijo, a Dios le agrada más que le obedezca. Todo lo que tú haces, qué bueno que lo haces. Tu diezmo, tu ofrenda, tu oración, tu venir a la iglesia, qué bueno que lo haces. Pero a Dios le importa mucho que le obedezcas. Por eso nos habla. Y no que le traigas ofrenda. Es mejor obedecer que ofrecer los animales engordados. Es mejor. La evaluación es la capacidad para poder oír. Esto hará la diferencia. No es la capacidad intelectual, ni las tradiciones, ni la religión, ni la cultura, sino la capacidad de oír. ¿Cuántos dicen amén? La capacidad de oír la palabra de Jesús. Eso es lo importante de la vida y es lo importante del cristianismo. No lo podemos impresionar. Señor, hicimos mucho por tu obra.
Mucho hicimos, Señor, por tu obra. Nos esforzamos, echamos fuera demonios, hablamos lengua, hicimos todo lo posible por agradarte, Señor. ¿Dónde está mi corona? Muchos me dirán, dice el Señor, en aquel día, Señor, profetizamos en tu nombre, predicamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entiendan esto, hermanos, que a Dios no lo podemos impresionar por lo que nosotros hacemos. A Dios lo vas a impresionar cuando tú le obedezcas, cuando oigas la palabra y le obedezcas. Y no creas que porque tú vienes todos los días, no creas que porque te das muchos días a la iglesia, no creas que por tu fe, no creas que por nada de eso, Dios te va a oír. Dios te va a oír por tu obediencia, porque eres obediente a Dios. ¿Cuándo dicen amén? Dios, hermanos, está reclamando el fruto de cada uno de nosotros. Y una de las cosas del amor de Dios, Juan le dice a los fariseos, el hacha ya está puesta para cortar el árbol. Todo aquel que no lleva fruto va a ser cortado. Pero hermanos, el Señor en su misericordia viene, hermanos, a su viña. Dice la palabra del Señor, vamos a leerlo. Digo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Decepcionante. Decepcionante. Ya había venido antes y no lo halló. Ya había venido antes y nada pasaba. Tenía años esa higuera y no daba fruto. Y el Señor le dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Él entonces respondió, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diera fruto, bien, y si no, la cortarás después. ¿Saben por qué el Señor nos tiene aquí en la iglesia? ¿Saben por qué el Señor nos ha destruido? Porque hay un mediador que se llama Jesús. Hay un abogado que está abogando por nosotros. Señor, déjalo otro año. Hay gente desobediente y como en todas iglesias hay gente desobediente. Pero el Señor dice, déjale un año más. Hay una persona, hermanos, que se ha ofendido muchas veces y se va de la iglesia. Hay personas, hermanos, que yo he perseguido por más de 26 años. Y se van y vienen, y se va y viene, y todo el tiempo que viene le abrimos las puertas, porque estamos creyendo en el poder del Señor, que cuando se le abone, cuando se le escarbe, un día va a llevar fruto delante de Dios. Y eso lo está haciendo Dios con nosotros. Jesús es el que dijo, yo soy la viña, mi Padre es el labrador. Él está intercediendo por esa viña. Él está intercediendo por ese árbol. Él está esperando el fruto. Tenemos que estar conscientes en el nombre del Señor. Procura en el nombre del Señor que este mensaje te sirva a tu vida y esta mañana hagas una evaluación de tu vida. Ya terminé, hermanos. Pero quiero decirles, mis queridos hermanos, que este mensaje será vital para nosotros. Muchos fracasarán porque no querrán hacer una evaluación, una auditoría de lo que hay dentro de sus vidas. Muchos huirán, no volverán porque no quieren comprometerse con Dios. A muchos no les importará lo que se habló esta mañana. Muchos otros ni siquiera oyeron, ni se aflojaron ni las tuercas de su carro siquiera, ni siquiera las llantas sufrieron un desgaste, porque no quieren oír la voz de Dios. Pero de que se cumple, hermanos. Aprendí hace muchos años, cuando yo era un joven,
Cuando solo tenía 16 años, me enseñaron algo que lo he repetido todos los días de mi vida. Procura con diligencia presentarte delante de Dios aprobado. Aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. La próxima vez que te acerques a Dios, procura con diligencia que tu evaluación sea correcta. Recuerdo una vez que hicimos evaluación en uno de mis trabajos, una auditoría de todo lo que había ahí. Nos dijeron que fuéramos pieza por pieza, tornillo por tornillo. Nada se nos pasaba. Pero que si había basura, que la tiráramos. Iban a vender la compañía y querían saber cuánto había ahí. ¿Estás dispuesto a hacer una auditoría, una evaluación a tu vida esta mañana? ¿Estás dispuesto a que Dios hable a tu vida? Déjame decirte algo. Dije al principio, muchos fingirán haber nacido de nuevo y nunca han nacido de nuevo. Muchos dirán que son cristianos, pero nunca han sido cristianos porque hay mentira y maldad en sus vidas. Y con Dios, hermanos, no hay dos caras. Con Dios no hay la hipocresía. Con Dios somos derechos. Porque aún aquellos religiosos, Dios los descartó por completo. Porque aún aquellos que se creían santos, que habían hecho mucho por Dios, echando fuera demonios, predicando la palabra, no lo habían hecho para el Señor. El Señor decía, ni los conozco, nunca he tenido relación con ustedes. Esta mañana, haz una evaluación en tu vida. Esta mañana, abre tu corazón a Dios. Si nunca has abierto tu corazón a Dios, has sufrido porque has querido. Voy a cumplir 60 años de servicio a Dios. Me siento tan contento, tan contento. No he hecho nada, hermanos. No tengo nada, pero me siento tan contento delante de Dios. Poder un día llegar a su presencia y decir, Señor, aquí estoy. Que me presente, que no tenga de qué avergonzarme. Para eso he trabajado. He tratado de guardar un buen testimonio. No ha sido fácil. Soy humano como todos. Pero Dios ha sido poderoso para mi vida. Pónganse de pie en el nombre de Jesús. Si tú no eres salvo, y lo sabes bien, porque estás viviendo una vida desordenada delante de Dios. Yo no te conozco, no sé quién eres, pero si tú no eres salvo esta mañana, sálvate. Sé honesto con el Señor. Pedro se hubiera ahogado en el mar de Galilea, pero él gritó, Señor, sálvame, ayúdame, rescátame. Y el Señor lo sacó del mar y lo puso en la barca. Si no eres salvo, esta mañana, recíbelo en tu corazón. No se trata de magia, no se trata de que haya truenos ni relámpagos, se trata de que tú hagas una evaluación en tu vida y le digas, Señor, yo te necesito porque no he vivido una buena vida delante de ti. Cierra tus ojos y habla con el Señor. Haz una evaluación correcta de tu vida y dile, Señor, ven a mi corazón, ven a mi vida. He cometido pecados, he hecho lo malo delante de ti, perdóname. Cuando tú haces esta clase de confesión, Dios te perdona. Perdóname, Señor, perdóname. Lo hice consciente, hoy inconsciente, pero perdóname. Reconozco que he pecado delante de ti. Me estoy evaluando en estos momentos en mi vida. Estoy viendo todo lo malo que he hecho, la hipocresía, la maldad que ha habido en mi vida. Pero te pido que me perdones, que saques todo lo malo. Quiero tener éxito en mi vida cristiana. Evalúa tu vida, mi hermano. Hermana, evalúa tu vida. Y date cuenta que necesitas la presencia de Dios. Y date cuenta que necesitas al Señor en tu corazón.
Dios les bendiga. Esta mañana Dios ha hablado a nuestras vidas, a nuestros corazones y nos ha permitido poder hacer una evaluación correcta de nuestras vidas, de lo que creemos. Yo creo sinceramente que Dios ha hablado a mi vida, a mi corazón y sé por su palabra bendita que solamente escuchándolo y haciendo su voluntad podemos presentarnos delante de Él como obreros que no tengamos de qué avergonzarnos. Necesitamos hacer una evaluación, tener una actitud correcta, tener un conocimiento correcto y poder escuchar la voz de Dios en nuestras vidas, que es importante que nosotros lo hagamos. Dios hablará a nuestros corazones, a nuestras vidas, y Él nos permitirá de una y de otra manera poder hacer su voluntad. Es por eso que estamos hablando esta mañana de hacer una evaluación, una auditoría personal. Nadie sabe qué tenemos adentro, nadie sabe lo que existe en nosotros, cuáles son nuestras buenas, cuáles son nuestras malas. Preocupémonos en este día de examinarnos adentro de todo lo que está mal, porque lo que está bueno a veces nosotros nos gloriamos, pero muchas veces no nos damos cuenta de lo que está dentro o lo que estamos haciendo. Los publicanos, los que cobraban impuestos, le decían a Juan, ¿qué hacemos? Cobrando impuestos a sabienda que eran unos ladrones cobrando de más, pues ya no roben, ya no cobren de más, les decía. Y así le preguntaban muchas personas qué era lo que tenían que hacer. Yo no sé si este día tú le preguntas al Señor, Señor, ¿qué debo de hacer? A sabiendas de que tienes que dejar el pecado, de que tienes que hacer la maldad, que la pornografía no te ate, que el pecado no te mate tu vida espiritual. Tú tienes que hacer una auditoría para que no seas condenado con el mundo. Este mensaje es para los cristianos que han conocido a Dios, pero para los que no lo han conocido, qué bueno que puedan hacer una auditoría de su vida, que abran su corazón y que acepten a Jesús como su Salvador personal. Eso hará la diferencia el día que tengan que morir, el día que el Señor venga o el día que se tengan que presentar delante de Él. Que no sean avergonzados, que procuren con diligencia presentarte a Dios aprobado, que no tengan de qué avergonzarse. Amén. En el nombre de Jesús. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a continuar con el mensaje durante todo este año. Dios tiene grandes cosas para nosotros y Él nos irá perfeccionando de día a día. Dios les bendiga, Dios les guarde. Vamos a seguir adelante.